¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente nos impulsa a vivir? ¿Qué nos motiva cuando nos estamos desbordando? ¿Es posible encontrar un propósito incluso en los momentos más oscuros de la existencia de un hombre? Soy Miranda y el día de hoy, junto a María Belén y Mical, les damos la bienvenida a El Rincón de Opiniones. Este día nos sumergiremos en una de las obras más conmovedoras y profundas de la historia de la psicología y la filosofía, un libro que no solo explora la condición humana y cómo a pesar de atrocidades el hombre busca sobrevivir. El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl. Imagina un lugar donde la deshumanización es lo normal, el pan de cada día, donde la vida se reduce a sobrevivir y la esperanza parece una ilusión distante. Frankl, un psiquiatra austriaco, no solo imaginó ese lugar, sino que lo vivió. Sobrevivió a los campos de concentración nazis y desde esa experiencia inhumana nos entregó una verdad, que incluso en el sufrimiento más extremo el ser humano posee una libertad inquebrantable, la libertad de elegir tu actitud ante las cosas. Este no es solo un relato de supervivencia, es una profunda reflexión antropológica sobre lo que significa ser humano, sobre nuestra capacidad para trascender las circunstancias y forjar nuestro propio camino hacia el significado. Es una invitación a mirar más allá de lo superficial y a cuestionarnos. ¿Qué es lo que verdaderamente le da valor a nuestra vida? Prepárense para tener diferentes pensamientos y sentimientos ante este podcast, porque al final del día, la pregunta no es si encontraremos el sentido, sino si nos atreveremos a buscarlo. Si nuestra introducción los dejó con curiosidad, quédense para saber el por qué la fortaleza de su argumento no reside en una única idea, sino en una convergencia de perspectivas que desenmascaran nuestras percepciones sobre la vida y libertad. Bueno, después de haber leído el libro, una parte interesante que quiero tocar es la parte donde Freud argumentaba que nuestra principal motivación es la búsqueda del placer y Adler la búsqueda del poder. Pero, ¿cómo explicamos a los hombres y mujeres en los campos de concentración que despojados de todo placer y poder, aún así elegían levantarse cada día a compartir un pedazo de pan o consolar a algún compañero? Frank tiene la respuesta. Él introdujo la logoterapia, una terapia del sentido. Su experiencia en Auschwitz le demostró que la principal fuerza motivacional del ser humano no es el placer ni el poder, sino la voluntad de sentido. Aquellos prisioneros que lograron sobrevivir no fueron necesariamente los más fuertes físicamente, sino aquellos que tenían un porqué para vivir, ya sea una imagen mental de un ser querido, una acción inconclusa que deseaban terminar o una verdad por defender. Yo por otra parte pude identificar algo bastante admirable. Yo lo vi desde una perspectiva más antropológica. Frank nos muestra la capacidad de resiliencia del espíritu humano, en un entorno diseñado para deshumanizar y matar. Frank observa la necesidad de actos de bondad, de sacrificio y de resistencia moral. Él nos relata historias de prisioneros que, conscientes de que en algún momento llegará su muerte, ofrecían su última ración de pan a otro. Estos actos, aparentemente insignificantes en el gran esquema del sufrimiento, son para Frank la prueba irrefutable de que la dimensión espiritual del ser humano, la capacidad de amar, de crear y de encontrar significado, es indestructible. Ni siquiera los campos de exterminio lograron erradicar por completo el espíritu del hombre. Bueno, tienen razón, chicas, pero también quería resaltar que Frank en ningún momento niega el impacto abrumador de las circunstancias. De hecho, describe con realismo la deshumanización que sufrieron los prisioneros. Pero a ver, su punto clave es que aunque nuestras reacciones puedan estar condicionadas por el entorno, no están determinadas por él. Siempre queda un espacio, por mínimo que sea, para la elección. Algo que también quería resaltarles es que incluso en el campo algunos hombres elegían ser como los capos, como nos describe el libro, despiadados y hasta peores que los guardias, y otros eran súper buenos y súper comprensibles. Entonces no era su actitud física lo que los diferenciaba, sino su decisión interna. A lo que voy es que la logoterapia no es una negación de la realidad, sino una afirmación de la última de las libertades humanas, la libertad de elegir nuestra actitud frente a la tragedia. Frankl no es un optimista ingenuo, es un realista que encontró la esperanza en el lugar más inesperado, que es dentro de la propia voluntad humana. Escuchándolas también en un momento me pregunté, y siento que quizás nuestros oyentes de igual manera, entonces lo voy a explicar con la pregunta por si acaso. Entonces Frank nos pide que nos inventemos un sentido para soportar el dolor. ¿Eso no sería fingir? Eso es lo primero que imaginé.
Pero aquí es donde quiero aclarar una distinción crucial que nos explica Frankl. El sentido no se inventa, se descubre. No es una ilusión subjetiva, sino una realidad objetiva que espera ser hallada. El sentido para Frankl se encuentra en tres maneras principales. María Belén, ¿podrías comentarlas, por favor? Claro, como primer punto tenemos a través de la acción o la creación, contribuyendo. También a través de la experiencia, ya sea experimentando la verdad o el amor hacia otra persona. Y por último, la actitud que adoptamos frente al sufrimiento inevitable. Cuando no podemos cambiar la situación, podemos cambiar nuestra actitud hacia ella. Quiero aclarar tu pregunta y a nuestros oyentes también. En realidad no es como un autoengaño, amar a alguien condicionalmente o enfrentar una enfermedad terminal con dignidad. Es para Frankl la más auténtica manifestación de nuestra humanidad. Él no nos pide que finjamos, nos invita a buscar esas vetas de significado que yacen ocultas incluso en las grietas más profundas de nuestra existencia. Entiendo. Entonces, lo que argumentó Frankl es una mezcla de psicología, filosofía y antropología que confluyen en una misma conclusión: que el ser humano no solo puede, sino que debe buscar y encontrar sentido en la vida, incluso en sus momentos más oscuros. Es una verdad incómoda, creo yo, pero liberadora. Después de haber tenido un poquito de tensión, quería recapitular algunas cosas. Hemos hablado de la experiencia en los campos de concentración y de cómo, incluso en el abismo de la desesperación, el hombre encuentra fuerza para defender su vida de diferentes maneras. Pero, ¿cómo podemos llevar estas ideas que nos deja el libro a nuestro día a día? ¿Cómo se aplicarían en el Perú o en tu propia vida? Revisando el portal del MINSA, encontré un informe que menciona cómo en distintos centros de salud no solo se enfocan en tratar enfermedades mentales, sino que también trabajan en la reinserción social y en recuperar el bienestar emocional de las personas. Lo más interesante es que, sin decirlo directamente, muchos de estos profesionales aplican un enfoque inspirado en Frankl, ayudar a las personas a encontrar un propósito diario, algo por lo que tengan que levantarse cada mañana, incluso en sus contextos más difíciles como la pobreza o la violencia. Es una herramienta poderosa para combatir la desesperanza. De igual manera, a pesar del potencial de enfoques como la logoterapia, enfrentamos una realidad compleja en nuestro Perú, porque según estudios de la OEPS y la OMS, la brecha en atención de salud mental sigue siendo enorme en nuestro país. Es como literal tener una excelente receta médica, pero sin farmacia dónde ir a comprarla. La logoterapia puede ser transformadora a nivel individual, yo lo sé, pero para tener un impacto real, necesitaríamos que el sistema de salud la respalde y la ponga al alcance de quienes más la necesitan. Y hoy vivimos en una sociedad que huye del dolor y lo evita a toda costa. Pero al negar el sufrimiento, también negamos una parte de nuestra existencia, sin saber que hasta puede convertirse en una fuente de sentido. En clases pasadas de antropología, hablábamos sobre las dimensiones de una persona, el cuerpo, alma y espíritu. Frankl veía a los seres humanos más allá del cuerpo. Aparte del espíritu que nos hace ser quienes somos, él los veía desde la libertad. Pero nosotros podemos decir, ¿libertad en su presión? Pero bien no somos lo que nos pasa, sino lo que elegimos hacer con eso. Sin embargo, en la actualidad no hace falta buscar mucho para encontrar la negatividad de la sociedad, sobre todo en nuestro país, gente quejándose por todo y no siempre haciendo algo al respecto. Claro está que no todos tenemos las mismas posibilidades, pero se ha visto hasta la gente más pobre viviendo feliz con las pocas comodidades que le dio la vida, mientras que otra gente teniendo todo o lo esencial nunca está conforme. Lo que critica Víctor, sociedades modernas marcadas por el nihilismo, el individualismo extremo y la pérdida de valores que hace que las personas pierdan el control y se frustren haciendo su vida un caos de negatividad que empeora su vida. ¿Saben? Me parece curioso que la tercera lectura haya sido este libro cuando con anterioridad ya habíamos leído La Sociedad del Cansancio, porque si se dan cuenta, son cosas totalmente opuestas. En una te expresa el exceso de positividad, mientras que en la otra nos habla de no serlo. Pero creo que entendí que Frankl no se refiere exactamente a eso. O sea, él no quita los hechos. Si somos pobres o si tuvimos una pérdida, etc. Él no las minimiza ni las ignora. Lo que hace es intentar dar a ver otra mirada, pero no para que digamos tipo por algo pasen las cosas, sino para tener una voluntad de iniciativa propia para seguir adelante pese a los obstáculos que en algún momento se presenten en la vida. En un estudio de la BBC leí que enfocarse constantemente en lo negativo puede cambiar la manera en que vemos el mundo e incluso provocar alteraciones en el cerebro.
En mi caso, yo tengo un familiar enfermo que encarna esta actitud. Él se la pasa quejándose y no se esfuerza en mejorar ni se aferra a sus seres queridos. A pesar de que él tenga 3 hijos, su conversación solamente gira en torno a su enfermedad y escucharlo es algo agotador. Él ha llegado al punto de imaginar síntomas que no existen, causándose propia negatividad. Este caso refleja lo que Viktor Frankl critica, una actitud pesimista frente a la vida donde el sufrimiento no se transforma en una oportunidad de crecimiento, sino en una excusa para permanecer estancado. Frankl no niega el dolor, pero afirma que la forma de que respondemos a él es una elección. No se trata de ignorar el sufrimiento ni de forzar el optimismo, sino de encontrar un motivo real por el cual seguir adelante. Por ejemplo, el familiar de María Belén tenía razones para luchar, pero eligió quedarse en la queja en lugar de resignificar su dolor. Después de recorrer los pasajes más duros de la historia humana a través de las palabras de Viktor Frankl, volveremos a esa pregunta que planteamos al inicio. ¿Qué es lo que realmente nos impulsa a vivir? Frankl nos mostró que incluso en los escenarios más extremos, cuando todo parece perdido, aún queda una lección. La actitud que tomamos frente al sufrimiento puede convertirse en un acto de resistencia, de dignidad y de profundo sentido. Hoy entendemos que el propósito no siempre se encuentra en las grandes victorias, sino en los pequeños gestos, ayudar a otro, sostener la esperanza, decidir no rendirse. Porque como dijo el propio Frankl, al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la libertad de elegir su actitud ante cualquier circunstancia de la vida. Y con eso nos quedamos, que buscar el sentido no es un camino lineal ni fácil, pero sí profundamente humano. Y quizá la verdadera pregunta no sea ¿qué espero yo de la vida?, sino ¿qué espera la vida de mí? Y en esa búsqueda creemos que es fundamental crear un espacio de diálogo estructurado en diferentes sesiones, donde las personas puedan recibir apoyo para encontrar un propósito y bienestar emocional. A través de reflexiones guiadas, retos personales y un acompañamiento empático, se puede promover la resiliencia, el amor, la dignidad y la empatía, incluso en los tiempos difíciles. Una herramienta así puede ser clave para crecer y darle sentido a la vida cotidiana. Gracias por acompañarnos en este viaje interior. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó en ti, si te hizo detenerte un momento y pensar, entonces este espacio ya ha cumplido su propósito. Nos encontramos en el próximo episodio, aquí en el Rincón de Opiniones. Hasta entonces, no dejes de buscar, de sentir y sobre todo de vivir con sentido. ¡Hasta la próxima!